Muchas gracias. El título de la ponencia que me han solicitado es bastante provocativo. Perú, país petrolero o gasífero. Y yo quiero de alguna forma contradecirlo. Y no voy a traer estadísticas y láminas, porque la información que nos han brindado ayer ha sido bastante amplia y creo que es suficiente. Me voy a concentrar más bien en los temas conceptuales. Y mi ponencia es que el Perú se define como un país mestizo. No podemos decir que el Perú es un país indígena. Tampoco podemos decir que el Perú es un país básicamente hispánico. Lo podemos ver en las calles, lo podemos ver en quien habla, por ejemplo. Aun cuando mis apellidos son españoles, no tengo pinta de español. El Perú es un país mestizo. Y para definir este concepto voy a recordar un hecho del cual fui testigo y actor. Julio del año 2005. En una de esas frecuentes crisis del mercado internacional, el petróleo y sus derivados tuvo un shock de precios bastante fuerte, y en el Consejo de Ministros de aquel día, el presidente pidió a los ministros un plan para hacer frente a este tipo de circunstancias que estaba provocando crisis en la balanza comercial del país, dado que estábamos importando en forma creciente crudo y derivados combustibles. Llegado al ministerio, el ministro de Energía y Minas nos transmitió ese pedido y nos dijo que el presidente había pedido a 4 ministros, que era el ministro de Energía y Minas, el ministro de Transportes, el ministro de Economía y algún otro ministro más que no me acuerdo, el preparar un plan para hacer frente a esta coyuntura que estaba afectando al país. Como el tema era básicamente el efecto de los precios de los combustibles sobre el país, consideramos que el Ministerio de Energía y Minas es quien debería liderar esta propuesta. Y se trabajó a fondo en un tema que era no ya de coyuntura, sino más bien ver la raíz de todo. Y eso nos permitió, en primer lugar, comprobar que el Perú en ese momento, ¿no?, siendo un país, repito, mestizo también en temas de energías, teniendo un inventario de potencialidades energéticas muy variado, resulta que se había concentrado en usar solamente una fuente de energía primaria. El 70% de la energía primaria consumida en el país era petróleo o derivados de petróleo exclusivamente. Y como potencial, el Perú ya había descubierto en ese momento y ya estaba empezando a desarrollarse comercialmente el proyecto de gas y condensados de Camisea. Sabíamos también por los trabajos que había en el Ministerio de Energía y Minas el enorme potencial hidroeléctrico del país, que años antes, fruto de una cooperación alemana, había identificado un enorme potencial de generación eléctrica, especialmente en las cordilleras que atraviesan el país. También habíamos ya empezado a tener algunos balances y la identificación de las potencialidades de las energías renovables y las nuevas energías que estaban empezando a difundirse en el mundo. Y la primera propuesta que salió de ese análisis era que había que ir a un cambio radical. Teníamos que hacer un cambio de matriz energética en el país, que el país se reconcilie con su potencialidad, ¿no? Y fruto de este trabajo fue, en primer lugar, la identificación del problema de fondo, en segundo lugar, la identificación de algunas medidas que había que tomar como política de Estado a fin de que el Perú pueda aprovechar el potencial real que tenía. Y de allí salió una propuesta que todos deben recordar, esas figuras que hoy día se siguen utilizando con mucha frecuencia, un gráfico de 3 pies, de 3 distribuciones, círculos, donde el primer círculo refleja la etapa pre-Camisea, cuando el 70% de la energía primaria era petróleo y un porcentaje importante, alrededor del 25%, la hidroenergía, y el resto eran diversas fuentes, pero en muy pequeña proporción. Ya realmente marginalmente el gas natural, que recién empezaba, y otras fuentes muy menores. El efecto de Camisea empezaba a cambiar eso, y nuestra propuesta fue
ir hacia una matriz que reconociera la naturaleza del país mestizo, como repito, un país múltiple, con la misma riqueza de nuestra gastronomía, con la misma riqueza de nuestra biodiversidad. También tenemos esa misma riqueza en energía. Y la propuesta fue reconocer ese tremendo potencial, reconocer esa gran variedad de energías que tiene el país y a partir de eso desarrollarlas en forma equilibrada. Y por eso la propuesta fue una matriz energética objetivo de un 33% de lo que ya estaba desarrollado, digamos, en términos de infraestructura, que es la energía proveniente del petróleo y sus derivados tradicionales. Otro 33% de la energías renovables, ya no la hidroenergía en forma exclusiva, porque hasta ese momento era solamente la única energía renovable, era la energía de los ríos en la generación eléctrica. La propuesta era energías renovables en general, incluyendo a la hidroenergía. Y la tercera fuente de energía debía ser la energía proveniente del gas y los condensados, porque reconocíamos que en ese momento ya se había dimensionado el enorme recurso que estaba empezando a desarrollarse en el sur del país y que había ya una posibilidad de uso importante de esa fuente de energía. Para que cierre 100%, propusimos que esa sea el 34%. Y nuestro objetivo fue implementar una serie de medidas que permita alcanzar ese objetivo en el término de 10 años. Esto fue presentado al Consejo de Ministros en agosto del año 2005, fue aprobado por los ministros y de inmediato se emitieron una serie de decretos que empezaban a implementar ese cambio, que empezaba por un cambio del marco tributario. Y esto también es importante que sea reconocido como los instrumentos que permiten mover el mercado, tienen mucho que ver con los precios y con las señales que se da al mercado. Curiosamente, en ese momento, el país estaba con una situación muy particular. El proyecto Camisea se había desarrollado con mucho esfuerzo porque no había mercado para lo que Camisea tiene. ¿Qué tiene Camisea? Tiene gas natural y condensados. Y los condensados son GLP y gasolina. O sea, básicamente Camisea y todos los lotes que están alrededor de Camisea tienen, repito, gas natural y condensados, que es GLP y gasolina. Sin embargo, ¿qué había pasado en el mercado interno? Por un marco tributario bastante curioso, resulta que poco tiempo antes, por ejemplo, en la decisión doméstica del ama de casa, que tenía que decidir si cocinaba con querosene o cocinaba con GLP, el impuesto que estaba afectando al querosene era 15% y el impuesto al GLP era 60%. Entonces, con esa señal tributaria, que finalmente se convertía en un precio muy diferenciado, la decisión del ama de casa a nivel nacional fue cocinar con querosene, y la demanda de querosene era muy alta, un producto que había que importar, y había que importar crudo para producir querosene, y había que importar querosene también porque no era suficiente la producción de las refinerías. Estábamos entonces alentando un producto escaso y caro en el mercado internacional, porque en el mundo el querosene no se usa para cocinar, en el mundo el querosene se usa para volar aviones, que es turbo. Orientada por un marco tributario que estaba de espaldas a la potencialidad del país. En el sector automotor, la decisión de los propietarios de vehículos básicamente era manejar sus vehículos con gasolina o manejar los vehículos con diésel. Bueno, los impuestos a la gasolina en ese momento estaban por encima de 100%, el impuesto selectivo al consumo, y en adición el impuesto al rodaje, 8%, y en adición el impuesto federal a las ventas. Entonces, la carga tributaria sobre las gasolinas eran alrededor de 140-150%. La alternativa, el diésel, tenía 42%. Esa señal era absolutamente clara para el mercado, y lo que hacía el mercado era dejar de usar gasolina y entusiastamente y cada vez más usar diésel, un producto del cual el Perú no tenía suficiente suministro y había que importar cada vez más diésel. A nivel industrial,
La industria normalmente, cualquier país del mundo usa petróleo industrial, hasta se llama así, petróleo industrial, un producto pesado. El Perú ya en ese momento empezaba a tener producción importante de crudo pesado en la selva y por lo tanto teníamos importante producción de petróleo industrial, tanto que sobraba petróleo industrial. Sin embargo, el impuesto al petróleo industrial era 60 y 70%, mientras el impuesto al diésel era 42%. Y la industria usaba muchas veces en hornos y calderos diésel, cuando en general en el mundo se usaba petróleo industrial, ¿no? O sea, teníamos un marco tributario completamente al revés de lo que debía ser, y el marco tributario alentaba el consumo de los productos escasos y caros de adquirir, había que importar esos productos, mientras que ese mismo marco tributario desalentaba el consumo de los productos que eran excedentes en el país y que sobraba tanto que teníamos que exportarlos. Ese era el principal escollo. Entonces, parte de la propuesta, y que fue entendida después de miles de explicaciones y esfuerzos, finalmente por el Ministerio de Economía, y hubo un compromiso de cambiar esto, y salió una norma que fue la misma norma que obligaba a mejorar la calidad de los combustibles en cuanto a la reducción de contaminantes. También el compromiso del Ministerio de Economía de cambiar los tributos para aplicar lo que se llama el índice de nocividad. Y empezó a haber un gran cambio. Este cambio, por ejemplo, entre otras cosas, implicó una reducción progresiva del impuesto al GLP y hasta desaparecer el impuesto al GLP, y eso hizo que de manera natural el mercado doméstico empezara a usar en forma creciente el GLP y dejara de usar querosene, al punto de prácticamente desaparecer la demanda de querosene. Y así se fueron cambiando las relaciones tributarias, con lo cual las señales del mercado fueron cada vez más racionales. Señalo este ejemplo porque además es algo que el Perú debe buscar siempre, la racionalidad de las medidas económicas, las medidas de gobierno, con el reconocer que este país tiene determinadas potencialidades que deben ser aprovechadas. Y además, una segunda gran lección de esta experiencia es lo que llamamos la aplicación de política de Estado. Porque si bien este tema fue empezado, digamos, y la primera aprobación se dio en el gobierno del presidente Toledo, en el siguiente gobierno, el presidente García tomó también estas mismas medidas, las profundizó y se aplicaron una serie de las medidas que estaban recomendadas en la propuesta de cambio de matriz energética. Y hoy día, en un tercer gobierno, el presidente Ollanta también está considerando como principales líneas de acción de su gobierno la masificación del uso del gas natural, el usar los recursos abundantes en el país y más bien dar las señales apropiadas al mercado con respecto a los recursos que no son abundantes y más bien hay que importar, desaprovechando la potencialidad del país. Una condición adicional a lo que he mencionado es que, curiosamente, ese marco tributario inadecuado no solamente alentaba el uso de lo que no había en el país, sino también alentaba el uso de los combustibles más contaminantes. Y para repetir la secuencia, en el tema doméstico, ese marco tributario alentaba el uso del querosene en lugar de GLP. El querosene es muchísimo más contaminante que el GLP en la casa, en la cocina. En el tema del transporte y el uso de los vehículos a combustible, alentaba el uso del diésel en lugar de la gasolina. Y el diésel contamina mucho más, especialmente en el tema de particulados, que son esos promotores de enfermedades bronquiales. El diésel contamina mucho más que la gasolina. Y en el tema industrial también, ¿no? Entonces había una serie de elementos que estaban realmente no solamente dándole la espalda a la racionalidad económica, sino también dando señales que terminaban generando otro tipo de efectos, ¿no? Y aquí debe en primer lugar resaltarse la tremenda lección de lo que ha sido ya un caso de política de Estado y no política de gobierno. Tres gobiernos bastante diferentes, nadie puede decir que son iguales: el gobierno del presidente Toledo, el gobierno del presidente García, el gobierno del presidente Ollanta. Sin embargo, este tema en los tres casos ha sido considerado prioritario y en los tres casos han merecido diversas iniciativas que lo que han hecho es
reforzar la decisión del Estado peruano de ir a un cambio profundo de su matriz energética y de reconciliarse con su verdadera potencialidad. ¿Qué cosa es lo que está impidiendo que este cambio se profundice y que pueda tener éxito? Como ayer hemos escuchado en varias ponencias, el tema de la gran cantidad de contratos que están en situación de fuerza mayor, el tema de las diversas iniciativas que están absolutamente paralizadas o retrasadas en su avance por diversas trabas. Se ha mencionado el exceso de trámites, se ha mencionado también el tema de la actitud persecutoria de la Contraloría. Y no solamente es la Contraloría, son también diversas instituciones, inclusive la última conferencia de ayer mencionó la cultura de la sospecha, ¿no? Y eso es algo realmente terrible. Y yo voy a darles además un testimonio directo de experiencias personales. Fui durante 6 años director general de hidrocarburos, que quizás es uno de los puestos más complejos de este país. Y nos acompañan 2 distinguidos directores generales. La doctora Rosa María Ortiz también fue directora general de hidrocarburos. El ingeniero José Robles Freire también ha sido director general de hidrocarburos. Y tanto como yo deben haber sufrido las terribles consecuencias de ser director general. Cuando yo llegué a esa posición, salía el ingeniero Pedro Ducet, y en el transcurso de muchos años me volví a encontrar con él, y él siempre me comentaba que tenía una larga cola de juicios, de acusaciones que consumían gran parte de su tiempo de jubilado en defenderse de lo que fue su servicio a la patria, ¿no? Y hoy día yo estoy sufriendo lo mismo que él, ¿no? Yo dejé de ser director general en el año 2009 y todavía tengo procesos que siguen persiguiéndome y espero que pronto terminen, pero es realmente una situación extremadamente penosa.